Bendito sea Dios. Compartamos este mensaje que por título hemos puesto El castigo que puede ser evitado. Hay un castigo que se puede evitar, según nos declara la palabra. Y es tan importante conocerlo, tan importante. No solo los creyentes, pero aquellos que todavía no logran captar la veracidad que está incluida en esta palabra y aplicarla a sus vidas. Estamos viviendo en medio de una sociedad que se ha estado apartando más y más y más de las cosas de Dios. Hablar de la palabra moral en muchos lugares no tiene sentido. Que les enseñen, que les digan cómo deben vivir, qué deben hacer, qué no deben hacer. Hay una lucha del ser humano hoy en día más fuerte que en muchas generaciones pasadas por querer ser libres en un libertinaje total. Y sabemos como seres humanos racionales que todo lo que uno hace tiene consecuencia. Si actuó bien, las consecuencias serán agradables. Si actuó mal, las consecuencias serán duras. Y normalmente las consecuencias traen castigo. Y la peor consecuencia de nuestro actuar incorrecto en la vida es un castigo que dura por toda una eternidad. Y ese castigo se puede evitar. Nosotros nos preguntamos, hace un rato que cuando estábamos leyendo el último panfletito de todo lo que se está publicando y hablando en contra de Dios, fácilmente uno puede decir, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que los seres humanos se burlen de ti de esa manera o de tu pueblo? Porque algo natural quiere entrar en nosotros buscando defender a Dios. Pero precisamente ahí quisiéramos comenzar a leer en el libro de Segunda de Pedro, un versículo que nos explica por qué Dios no actúa en contra de aquellos que hablan tan mal de Él, por qué Dios todavía sigue dejándolos en la tierra, que sigan contaminando a otros, haciendo daño a otros, por qué Dios no actúa. Mire lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9 nos dice la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es el que ha creado a cada ser humano. Cada persona tiene un alma y esa alma no se destruye. Esa alma es eterna. Va a pasar la eternidad en uno de dos lugares, o en la presencia de Dios o fuera de la presencia de Dios. Si esa alma la pasa en la presencia de Dios la eternidad, eso es lo que llamamos la salvación, se salvó. Esa alma va a disfrutar una eternidad inimaginable de bendición, de paz, de gozo, alegría. No habrá tristeza, no habrá dolor, llantos, no habrá robo allí, no habrá problemas. Pero si esa alma pasa la eternidad en el otro lado, que la Biblia llama el lago de fuego, junto al diablo y sus ángeles, es un tormento eterno, dice la palabra. Por eso Dios, que creó las almas y creó cada ser humano, es paciente para con todos. No quiere que se pierda nadie. Dios quiere que todos, no dice que todos se salven, dice que todos vengan al arrepentimiento. Y el arrepentimiento trae salvación. Pero la palabra clave aquí es arrepentimiento. El castigo se puede evitar cuando comprendemos lo que significa arrepentimiento. Arrepentirse de algo quiere decir que reconozco que no fue correcto lo que hice, lo reconozco y decido dejar de hacerlo
y me vuelvo ahora al buen camino, a lo que es correcto. Me arrepentí de la vida que estaba llevando y le pido perdón a Dios por lo que hice antes, y Dios me perdona, dice la palabra, y entonces yo me vuelvo ahora hacia el buen camino. Eso es arrepentirse. Una persona que se arrepiente, dice la palabra de Dios, no se perderá, porque Dios está esperando. Solo que no vivimos en esta tierra eternamente. En algún momento el ser humano se va de este mundo. Y si se fue de este mundo y no aprovechó todas las oportunidades que Dios les envió, perdió su vida por toda la eternidad. Y no le puede echar la culpa a Dios que porque lo creó para luego mandarlo una eternidad al lado del diablo. Esa persona eligió en la tierra obedecer al diablo y va a tener que mirarlo a él todo el resto de su vida, por toda la eternidad. Nosotros debemos comprender esto. El ser humano es limitado en tiempo en la tierra, mas no en tiempo como ser. El ser humano. Tenemos un tiempo límite. Y hay otro detalle. No es cierto que todo el mundo tiene obligatoriamente que llegar a 100 años. Hemos visto personas que se van muy jóvenes de este mundo. Se fueron. ¿A cuál lugar su alma? Solo Dios sabrá. Pero no es donde ellos están, sino donde estamos nosotros parados. ¿Qué creemos? Estamos haciendo cosas en la vida creyendo que todo está bien, aunque si confrontamos la palabra nos damos cuenta que no coincide la manera en que estamos viviendo a como Dios dice que debía ser. Muchos dicen, sí, pero Dios es muy bueno, tranquilo. Otros dirían, Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Más vale que pongas atención a tus caminos. ¿Qué está pasando? Porque Dios es paciente, no quiere que tú te destruyas, que tú te pierdas. Más bien espera que te arrepientas, que reconozcas que no lo estás haciendo correctamente y tomes medidas correctas de ahí en adelante para vivir tu vida como Dios quiere. Es vital. Dios no retarda su promesa. Oramos como iglesia tantas veces y hay un clamor, como dice al final de Apocalipsis, el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús, ven Señor. Cada vez que vemos cosas terribles digo, Señor, ven por tu iglesia, ven por tu pueblo. Y el Señor todavía no llega porque está esperando que otros más puedan conocer la verdad y no se pierdan. Es su paciencia. Mire cómo le explica la palabra en otro lugar, en el libro de Ezequiel. Acompáñenme allí, por favor. En el capítulo 18 del libro de Ezequiel, el versículo 30. Aquí Dios le habla a su pueblo, en este caso su pueblo de Israel. Pero hoy en día nos habla a todos, porque el pueblo ahora de Dios es todos aquellos que son lavados con la sangre de Cristo, que creen en Cristo Jesús, sean judíos, sean griegos, no importa de qué nación sea. Si creen en Cristo es parte del pueblo de Dios. Dice Ezequiel 18:30, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Dios le está dando el consejo a ellos. Conviértanse, arrepiéntanse, vuélvanse de esos malos caminos, para que la iniquidad que han estado cometiendo no los arruine a ustedes. Y es el mismo consejo que da a la iglesia cristiana hoy en día y siempre lo ha dado. Dice el versículo 31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Aquí está la clave también. Para poder tener un espíritu nuevo y un corazón nuevo, nosotros debemos echar de nosotros
las transgresiones. ¿Cómo puede un ser humano poner a un lado todo lo malo que hizo y tener un espíritu nuevo y un corazón nuevo? No puede ir a un centro médico a que haga un trasplante de corazón, porque no se refiere a ese corazón fisiológico. Está hablando del corazón, la personalidad, el ser humano en sí mismo. Dice, hazte un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Esto es posible solamente por medio de la gracia de Dios en Cristo, solamente. Personas que se arrepienten de todo lo malo que han hecho y le piden perdón a Dios y deciden caminar en pos de la ley de Dios, los mandatos de Dios, según la justicia divina. Esas personas serán hechas nuevas, dice la Biblia. Nacerán de nuevo en el Espíritu. Tendrán un nuevo corazón. El Espíritu Santo les enseñará todo lo que Dios quiere que ellos conozcan para que así lo hagan. Pero comienza por nosotros. Pensar lo que hemos hecho, como hemos vivido, compararlo con el estándar de Dios, con el modelo de Dios, y mirar si estamos dentro de como Dios quisiera, dentro de su voluntad. Y si estamos por alguna razón fuera de ese camino de Dios, andando otros caminos, en lugar de esperar el juicio, es mejor reconocerlo a tiempo, arrepentirse y dejarlo. Y Dios entonces es que nos limpia. Dios nos da ese nuevo espíritu. Dios nos da un corazón nuevo para no morir. Dice el verso siguiente, el verso 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios lo repite, yo no quiero la muerte del que muera. Dios no se complace en tener que mandar almas al infierno para que pasen la eternidad en el lago de fuego junto con Satanás y sus demonios. Dios no se complace en eso. Dios no creó al ser humano para mandarlo allá. La Biblia dice que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, no para los seres humanos. Pero Dios es juez justo y su justicia se tiene que cumplir 100%. Por eso es que Dios, para poder tener su justicia satisfecha, Él buscó la manera de que los seres humanos pudiéramos tener la gracia del perdón de Dios por causa de que alguien pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Por eso Jesús vino aquí a la tierra. Jesús vino por puro amor y misericordia a los seres humanos. Vaya al libro de Salmos, por favor. Veamos algo más allí. Salmo 36. El Salmo 36, versículo 7. Mire cómo lo dice el salmista David. Un hombre que conocía a Dios, que entendía a Dios. Salmo 36, 7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cuán preciosa, cuán costosa, cuán valiosa es, Dios, tu misericordia. Dios, por su misericordia, extiende el tiempo de los seres humanos, esperando que se arrepientan para no tenerlos que condenar. En su misericordia. Personas que han recibido la misericordia de Dios se amparan en Dios. Dios los cobija, Dios los protege, los hace suyos, son sus hijos ahora. Ya se apartaron de la inmundicia, de las maldades que hacían. Dios dice: ahora tú eres mío, tú eres mía. Cuán preciosa es la misericordia del Señor. Y dice el verso siguiente: serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Está hablando David, un hombre que tenía una experiencia como pastor de ovejas. Las ovejas no pueden pastorearse solas, se morirían, se las comería fácilmente una fiera. Pero tiene a alguien, un pastor que vela por ellas
y sabe cuando tienen hambre, y sabe dónde hay buena comida, y sabe cuando tienen sed, y las puede llevar a un lugar no de aguas negras ni aguas malas, sino de aguas sanas. Este pastor cuida las ovejas, y pastor que ama mucho a su oveja, busca la manera de que su oveja se deleite cuando come. Por eso él hace esta comparación. Y dice, van a ser, dice, completamente saciados de la grosura que hay en tu casa. De todos los bienes que Dios tiene, te va a dar sobreabundante. ¿Por qué? Porque ahora tú eres de Él. Dice, los abrevarás en el torrente de tus delicias. Abrevar es llevarlos a beber, que beban agua. Hay un torrente, hay un manantial tan delicioso que ahí es que Dios quiere para sus hijos que beban esa agua que Él provee. Todo porque son sus hijos. Dice, solo por tu misericordia, oh Dios, cuán preciosa es tu misericordia. Y dice el verso 9, porque contigo está el manantial de la vida. Dios tiene un manantial donde la vida fluye. Toda persona que viene a Dios, esa persona puede disfrutar de ese manantial que da vida. En el mundo, la palabra dice que los que no conocen a Dios viven de mal en peor. Viven engañándose unos a otros y siendo engañados. Viven sin esperanza, sin paz en el mundo. Muchas personas no conocen a Dios, se rebelan contra su propia vida. ¿Qué hago aquí? Dicen. No le ven sentido al vivir en este mundo. No comprenden por qué están existiendo. Muchos se deprimen y se quitan la vida porque creen que no vale la pena. Pero otros tienen la gracia de Dios que les llega por causa de que hubo alguien que les hizo ver que no tiene que vivir una vida de desastre, no tiene que vivir una vida de perdición, no tiene que vivir una vida solamente de tristeza, de dolor, de aburrimiento, sino que puede tener acceso a algo que se llama las corrientes de vida de Dios, el río de vida que Dios da a aquellos que creen en Él. Y personas pueden recibir esa esperanza y ahora van a vivir diferente, ahora se van a sentir distintos. Yo sé que cada persona que comprende esta verdad y puede ver que Cristo puede perdonarle tanto mal que dijo, que habló, que hizo, Dios te puede perdonar todavía. Te diría, sí, eso dice la palabra. Dios requiere de nosotros que querramos su gracia, que tomemos decisiones de arrepentimiento, de abandonar aquello que ofende a Dios y que recibamos lo que Él nos ofrende, lo que Él nos ofrece. Vaya al libro de Isaías, mire cómo nos lo dice el profeta Isaías en el capítulo 60, el versículo 1, mire cómo nos dice la palabra a todos nosotros. Isaías 60, verso 1, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Dice, levántate, resplandece, ha venido tu luz. La gloria del Dios eterno de Jehová ha nacido sobre ti. Personas que viven en una oscuridad tal que sus vidas dan lástima. Esas personas logran ver la luz de Dios. Esas personas logran conocer la gracia de Dios. Esas personas reciben esa luz y sus rostros resplandecen. Su vida es diferente. Ya en verdad cambió el llanto, el lamento por gozo, por danza. Ya su vida es distinta. Personas no les comprenden, pero ellos saben de qué Dios les libró. Les libró de la muerte eterna. Les libró de un lago de fuego donde hay un tormento eterno. Les ha llamado ahora a pertenecer a su familia, a estar con Él en los cielos para siempre. Una persona que recibe lo que Dios da, mira lo eterno,
no se queda mirando la tierra. En la tierra hay aflicción, pero lo de esta tierra pasa pronto. Luego vendrá la eternidad. Por eso dice, levántate, resplandece, ha venido tu luz, aleluya. Es para ti esa palabra también. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Verás su gloria, su resplandor estará en ti. La tierra será llena de tinieblas. Usted puede ver la humanidad y ¿qué decimos? Uy, esto va de picada. La humanidad cada día es peor, peor, peor. Sí, tinieblas cubrirán la tierra, pero aquellos que están refugiados en Dios, les amanece el sol de justicia, les amanece la luz de Dios, la gloria de Dios brilla sobre ellos. Somos distintos a los demás. Por eso la palabra nos manda a nosotros a mirar nuestros caminos, porque Dios dijo, te voy a juzgar de acuerdo a tus caminos. Recuerda, lo leímos en Ezequiel, arrepiéntete de ellos, conviértete de verdad. No permitas que la iniquidad que has cometido antes sea la ruina de tu alma para siempre. Hay una solución todavía, por la misericordia de Dios, por la espera que Dios tiene antes de venir con juicio sobre la humanidad. Dios está esperando, tiene paciencia, paciencia de nosotros y paciencia de otros. Mi oración por todos esos ateos que tanto dicen, uno los logra comprender. ¿Por qué? Porque duré 14 años siendo ateo también y hablé cosas terribles de Dios. Usted lo sabe, me imagino. Pero Dios tuvo misericordia y Dios no me pagó como yo merecía, sino que Dios extendió su misericordia y me hizo ver qué tan equivocado yo estaba, creyendo que me las sabía todas y era más ignorante que todos los demás. Dios me pudo abrir el entendimiento. Y así cuando yo veo estos que ponen pancartas, esta que pusieron aquí en Times Square recientemente, tremendas cosas, que uno dice, yo estuve ahí y yo sé que ellos creen que están bien, pero ellos no saben lo que están haciendo, pero sus almas están en peligro. ¿Y qué hacemos? Orar por ellos, pedirle a Dios que les abra el entendimiento, que puedan conocer la verdad y sean libres. Pero si ni siquiera oramos por ellos, ¿quién va a interceder por ellos? La iglesia tiene que interceder por ellos. Cuando usted ve el panfletito que le entregamos y el libro que les decía, léalo, regálelo, haga algo con eso. No es para promover un hombre, olvídese de vanagloria humana. Es para que se conozca una verdad y exaltemos a Dios donde quiera. Pero nosotros vemos eso y es una motivación para orar por esos que no conocen la verdad, por esos que están luchando contra Dios o contra alguien que ellos no saben quién es, pero viven enojados, viven frustrados. Sus vidas no tienen sentido en esta tierra. Pero el día que conozcan la gracia de Dios, entonces sus rostros cambiarán. Ellos de verdad van a brillar diferente. Ellos serán distintos. Vendrá a ellos la gloria de Jehová. Vamos a ver cómo Cristo Jesús hablaba, hacía en este sentir. Vaya al libro de Mateo, por favor, Evangelio de Mateo. En el capítulo 4, leamos cuando Jesús comenzó su ministerio, que comenzó el ministerio después que Juan el Bautista fue hecho preso. Dice en Mateo 4, versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Jesús, dice la palabra, comenzó el ministerio terrenal
después que Juan el Bautista había terminado el suyo. Y no fue de una a aquellos que estaban muy bien en las cosas del Señor. Él fue a la región más oscura del judaísmo, a aquellos que vivían en Galilea, a aquellos de Capernaum. Le llamaban Galilea de los gentiles. Esas personas están metidas en una sociedad terrible. Y Jesús fue allá para que la luz resplandezca donde hay más oscuridad. Yo te puedo decir, si tú ves a alguien con un corazón totalmente negro, una persona que solo vive odiando, hablando cosas sucias, terribles, esa persona está en una oscuridad tan densa, tan difícil de llevar, que cualquier pequeñita luz que tú puedas darle, le será de mucho provecho, mucho provecho. Mientras más oscura es la noche, cualquier cosita que pueda iluminar ayuda a que las personas vean lo que hay por delante. La iglesia de Cristo tenemos la gran luz de Dios, tenemos el privilegio de conocer a Cristo, pero tenemos que darlo a conocer a otros que viven en tinieblas, como hizo Jesús. Jesús fue a Galilea a predicar allí, dice, en aquellos que estaban asentados en tinieblas, en sombras de muerte. No tengamos temor de hablarle a aquellos que dicen: yo no creo en nada ni en nadie, ni en mí mismo, dicen. Lógico, porque yo le preguntaría: ¿cómo te hiciste? No sé. ¿Quién te hizo? Nadie. Entonces tú crees en ese nadie. Es decir, uno tiene que llevarlo a que razonen a ellos. Jesús fue sin temor a esas zonas que estaban abandonadas al otro lado del Jordán, entre tinieblas. Nosotros hagámoslo también. Dice el verso 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la palabra clave para que una persona pueda evitarse el juicio de Dios, el castigo divino y la condenación eterna. Arrepentirse. Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Cada cristiano que realmente está viviendo bien delante de Dios, como Dios manda, es un representante del reino de Dios. Donde quiera que va esa persona, llegó el reino de Dios allí por un representante. Lo que sea que tú hables, lo que tú hagas, todo será contado como que el representante del reino de los cielos lo hizo o lo dijo. Así es. Y tú puedes hablarle a las personas de arrepentirse. Normalmente se burlan, dice: ¿de qué me voy a arrepentir? No he matado a nadie, no he robado, no soy tan malo como otros. Tienen muchas excusas para mantenerse en la oscuridad. Pero pídele a Dios la palabra sabia que les haga ver que esas excusas no le dan salvación, que esas excusas no le dan alegría, ni paz, ni gozo, no le dan luz para ver lo que viene más adelante, no le dan esperanza, no le dan nada. Y que esa persona pueda reconocer que es terco, que es necio, y pueda entonces escucharte. Y tú le iluminas con la palabra. Veremos, hermanos queridos, cómo el reino de los cielos se expande, cómo Dios se glorifica. Así mismo como Jesús lo hacía. Arrepiéntanse. A aquellos que creen que están bien, no están tan bien ustedes. Miren bien en qué están fallando y arrepiéntanse. Y voy a saltar al versículo 23. Dice: recorrió Jesús toda Galilea. No solamente un barrio, no solamente un sector. Toda Galilea estuvo Jesús enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús iba a cada sinagoga. Jesús dijo una vez que fue enviado a los judíos. Luego vino el apóstol Pablo y fue enviado a los gentiles. Pero Jesús sabía que tenía primero que ir a ellos. Y fue a cada sinagoga a predicar el evangelio del reino, a predicar arrepentimiento,
a todos aquellos que creían que estaban cumpliendo con Dios. Él fue muy claro y fue no solo hablando, sino con señales, haciendo obras milagrosas que nadie hacía, sanando toda clase de enfermedad, liberando todos aquellos endemoniados, todos aquellos que tenían problemas. Jesús traía la solución. Nosotros somos los representantes del reino de Dios en la tierra, representantes, embajadores de Cristo en la tierra. Si hacemos lo que tenemos que hacer, Dios nos puede usar a cualquiera de nosotros también para hacer señales, prodigios, milagros, para que sean levantadas personas que ya murieron, personas que están paralíticas sean sanadas, personas que tienen cualquier tipo de enfermedad o dolencia sean sanadas. Dios te puede usar a ti también si te dispones. Aleluya. Quisiera en un momento que medites si en verdad tú crees en tu corazón que Dios puede usarte a ti para sanar a alguien, que Dios puede usarte a ti para que alguien odioso en extremo en contra de la sociedad y de Dios pueda cambiar por causa de que tú le hablaste de Cristo. ¿Tú crees que Dios podría hacerlo contigo? Muchos dicen amén, otros dicen quiera Dios, tal vez. Créelo, porque el Espíritu Santo está en ti y Él está buscando personas para poderlas utilizar, porque la tierra está llena de maldad, hay muchas tinieblas por doquier y el Señor nos está buscando a nosotros, así como pasó con Cristo. Dice el verso 24, se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Imagínense, personas que tienen a veces temor a hablar con alguien que es muy odioso, así, porque dice este hombre está muy endemoniado, no vaya a ser que esos demonios salgan y me hagan daño. Si Dios está contigo, el que está en ti es más poderoso que la legión de demonios que pueda tener esa persona. No tengas temor a nada ni a nadie. Aleluya. Dios te va a respaldar. Tú estás cubierto con la sangre de Cristo. Tú estás protegido, protegida por Dios. Ve allí donde está la necesidad y déjate usar por Dios. Exalta el nombre de Cristo con las acciones que tú hagas y verás que Dios te puede utilizar. Pero para eso hay que limpiarse, arrepentirse, volverse a Dios, disponerse para Dios y actuar, ir a donde está la necesidad. Y Dios te va a respaldar. La fama puede correr, pero cuando te seas o te hagas famoso, famosa, dale toda la gloria a Cristo. No recibas fama, que sea Dios el famoso, que sea Cristo el famoso. Solo somos siervos inútiles. Estamos aquí porque Dios nos tiene por misericordia, haciendo su obra, o mejor dicho, Él haciendo su obra a través de nosotros. Esa es la pura realidad, para que toda la gloria sea de Cristo. Porque el Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo, no a ningún otro ser humano, pero usando seres humanos que se disponen para que toda la gloria sea del Hijo de Dios. Si tú y yo nos disponemos, podremos ver cosas gloriosas. Así como Cristo, se difundió su fama. Y algo terrible es en el ser humano que la fama es peligrosa. La fama es uno de aquellos obstáculos grandes que los cristianos tienen que enfrentar y tener mucho cuidado en no dejarse derribar por ella. Muchos que son famosos caen por causa de que se vuelven vanagloriosos después. Mucho cuidadito. Pero puede venir la fama. En otras palabras, Dios puede hacer que se reconozca tu nombre donde quiera tú estés y personas vengan a ti a buscar de Dios. Quiera Dios que sea eso para con todos ustedes. Que el Señor nos use por donde quiera y podamos ver su gloria por donde quiera. Dice el verso siguiente: le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mucha gente le seguía.
ministerio de Jesús estaba en su apogeo, en su gran popularidad, como dice. Todo iba marchando bien, viento en popa, dirían ellos. Pero no todos lo querían, no todos recibían lo que él decía, pero el ministerio iba creciendo. Yo voy a ir y les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de Lucas, capítulo 9, porque cuando Jesús ya estaba terminando su ministerio terrenal, iba subiendo a Jerusalén, ya a entregar su vida allí. Lucas capítulo 9, el versículo 51, y voy a leer la historia hasta el versículo 56, porque quizás hay aquí personas que se identifican con estos discípulos cuando ven lo que está pasando en la sociedad, se sienten abochornados, ofendidos. Dice Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Rechazan a Jesús, y cualquier cristiano santo que tiene mucho celo de Dios, celo santo, al ver cómo mancillan el nombre de Cristo y a los cristianos y dicen tantas cosas terribles, sienten eso: Dios, acábalos. Dios dice: no sabes qué espíritu se metió a ti ahora, porque en lugar de pedir destrucción para ellos, pide salvación para ellos. Porque Cristo no vino para que se destruyeran las almas, Cristo vino para rescatar, para salvar las almas. Y si somos de Cristo, los que no creen en Cristo tienen necesidad de Cristo más que nosotros, porque sus almas están camino a la perdición. Por eso, hermanos queridos, cuando vemos lo que pasa en la sociedad, nosotros cuidémonos de pedirle a Dios juicio contra la sociedad, porque Dios lo que dice: pídeme por esa sociedad que tú estás mirando que está muy mal, y dale primero el ejemplo, y segundo, ve y llévale la palabra que les va a iluminar, porque la luz del evangelio está sobre ti. Sobre ti amaneció ya Jehová, la gloria de Jehová se ve en ti. Ve allí donde están las tinieblas. No pidas que se destruyan, pide a Dios salvación, pide a Dios misericordia, pide a Dios que les ilumine el entendimiento. Es nuestro deber. Cuidado que no caigamos a tratar de hacer juicio como estos discípulos querían hacer juicio antes de tiempo. Mandar fuego porque ellos estaban indignados con el trato que hicieron a Cristo, pero Cristo no se indignó, porque Cristo tiene misericordia. Dice: esa alma que me rechaza, yo no quiero que pase con el diablo la eternidad. Más bien, démosle otra oportunidad. Enviémosle a alguien que le pueda hablar. Busquemos a alguien que pueda enfrentarle en amor con la verdad. Y Dios puede hacer una gran obra. Voy a ir más adelante en el capítulo 19. Estamos casi terminando. Versículos 1 al 3. Y luego vamos a seguir. Esta historia es muy famosa. Muy famosa. La de Zaqueo. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, igual camino a Jerusalén. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico,
procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Paremos allí. Es tremendo, porque Zaqueo era pequeño, tenía una limitación que no le hacía ver a Jesús. Hoy en día, muchas personas quieren ver a Jesús, pero tienen limitaciones. Su ego, el ejemplo que han visto en alguien, el temor a lo que vayan a decir, el empleo que tienen, el dinero como lo están ganando, no quisieran que esa fuente se cortara, aunque sea ilícito. Tienen muchos obstáculos. El de Zaqueo era su estatura, pero vemos aquí que él era rico y él era el jefe de los ladrones, por decir así, de los publicanos. Los publicanos eran odiados porque eran ladrones. Les robaban al mismo pueblo judío. De los impuestos que tenían que pagarle a los romanos, si valían $100, decían 140, 40 para mí y 100 para los otros. Así vivían y así se hacían ricos. Y los judíos los odiaban por eso mismo. Pero no podían hacer nada porque eran las autoridades de aquel tiempo los que los ponían a ellos para que hicieran ese trabajo. Pero Jesús mira a este hombre, dice el versículo 4, corriendo delante, Zaqueo subió a un árbol sicómoro o a una higuera africana para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Paremos allí. ¿Cómo sabía Jesús que él se había escondido en ese árbol si Jesús todavía no había llegado por allí? ¿Cómo sabía Jesús que se llamaba Zaqueo? ¿Y cómo sabía Jesús dónde lo iba a encontrar? Jesús lo sabe todo. Es Dios, todo lo conoce. Pero lo grande es que Jesús sabía que había alguien, pecador, ladrón, el jefe de los ladrones, que tenía un deseo de conocer quién era Jesús. Había oído de él, había escuchado de que hacía cosas grandes, pero tenía esa inquietud. Hoy en día, entre aquellos que tan mal hablan de Dios y de los cristianos, hay muchas personas que tienen deseo de saber qué es lo que creen, por qué son como son, por qué viven como viven. Son personas extrañas, pero quisiera ver por qué son así. Hay personas con inquietudes como Zaqueo, y Dios nos puede mostrar a nosotros quiénes son, para que vayamos y le digamos: oh, yo quiero hablar contigo. Te podrían decir: precisamente tengo muchas preguntas para ti. Y yo les diría: y tengo yo muchas respuestas para ti. Vamos a hablar. Porque Dios hace lo que llamamos citas divinas, encuentros maravillosos que pueden transformar vidas, como pasó con Zaqueo. Dice el versículo siguiente, el versículo 6. Entonces él, Zaqueo, descendió a prisa y les recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Sabes? Cuando tú estés haciendo el trabajo de Dios y otros te estén murmurando, criticando: hermano, no vaya, no lo haga, eso no es así. Viene a mi mente ahora un ejemplo que pasó con mi padre terrenal, mi papá. Cuando él vivía aquí un tiempo, siempre le gustaba barrer el frente. Barrer, siempre. Pero no solo el nuestro, sino el de los vecinos. Iba al vecino, iba al otro vecino, al otro vecino, al otro vecino. Y un día, un vecino del frente vio que él estaba barriendo a unos vecinos terribles. Y él me llamó a mí. Dice: ¿por qué tu papá hace eso? Esa gente no vale la pena que se le haga un favor. Dile que no les barra a ellos. Pero ellos no sabían que mi papá da ejemplo de buenas obras que hay que hacer a los impíos. Y él con gusto más le hacía el favor. Eso pasa aquí. Aquellas personas que no conocen lo que es ser misericordioso, bondadoso
Cuando ven que tú estás haciendo algo bueno a quien no lo merece, empiezan a criticarte, a murmurarte. ¿Crees que te lo vas a ganar? ¿Qué te van a pagar? Verás que no te dan nada. Verás que te golpean mejor. Se burlan de ti. Pero no desmayes, no te rindas. Cristo no hizo caso a esas murmuraciones. Él siguió. Y mire lo que pasó. El versículo siguiente, el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Wow. Y Jesús se le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si Jesús no hubiera ido allá, el alma de Zaqueo se pierde. Pero Jesús no hizo caso a las murmuraciones y entró a la casa de un pecador, de un maestro de ladrones, del jefe de ellos. Pero Jesús mostró su misericordia y Zaqueo pudo recibir la salvación, porque Jesús lo vino a buscar a él también. Hermanos queridos, nos va a sorprender la cantidad de personas que al comunicarle las verdades de Dios, de la palabra, ellos puedan entender, puedan cambiar su manera de vivir, puedan reconocer que estaban mal y vivir acorde a Dios. Yo voy a terminar en el libro de Primera de Timoteo. Me acompaña allí, por favor. En el capítulo 2 de Primera de Timoteo, algunos versículos, el versículo 1 y el 2. Aquí está el apóstol Pablo recomendándonos a la iglesia qué debemos hacer contra aquellos que están haciendo leyes que van contra la moral de Dios, contra los principios de Dios. Primera de Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Paremos allí. No dice murmúralos, somételos. No dice que haga nada de eso, dice ora por ellos, clama a Dios por ellos. Cuando vemos que alguien en autoridad está haciendo cosas malas, sí, muchos se quejan, muchos hacen todo, pero la iglesia tiene un llamado a presentarlos a ellos ante Dios para que podamos vivir sosegadamente, tranquilamente, para que Dios toque sus vidas y les haga ver que están actuando mal. Nos preguntamos a veces, ¿por qué están haciendo tantas cosas indebidas los que están en niveles de autoridad o en eminencia? ¿No será porque la iglesia no ora por ellos? ¿No será porque la iglesia de Cristo no hace rogativas por ellos? ¿No será porque la iglesia de Cristo no está pensando en sus almas que necesitan salvación y los presentan a Dios para que Dios los toque? Quizás el fallo está en la iglesia de Cristo. Dice el verso 3: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cada persona quiere conocer la verdad. Cada persona está buscando la verdad. Se les dice que la verdad no existe, que la verdad es relativa, se les enseña. Y por tanto se confunden. Algunos dicen, oh, eso para ti es verdad, pero para mí esto es verdad. Entonces no existe una verdad verdadera, absoluta. Pero existe una y está relacionada con Dios mismo, con Cristo Jesús. Él dijo, yo soy la verdad. Entonces, cada persona debe ser guiada a conocer a Cristo, que es la verdad. Y dice el versículo siguiente, el 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Un solo Dios, un solo mediador, no hay más. Pero hay personas que piden a muchos mediadores. Están equivocados. No llega a esas oraciones porque Dios no las va a recibir, no las acepta. Dígalo quien lo diga, la palabra dice uno solo y tiene nombre, Jesucristo. No existe otro nombre en el cual se pueda llegar a la presencia del Padre mediante intercesión. Solo Cristo. Aleluya. Porque dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Solo Cristo Jesús padeció en la cruz del Calvario esos tormentos que tuvo que padecer para poder librar a aquellas personas, seres humanos, sus almas de la perdición eterna. Solo Cristo. Si diéramos el honor a alguien más, estaríamos ofendiendo a Dios. Estaríamos tratando de quitar la gloria de Cristo y compartirla con alguien. Nadie más subió a la cruz, solo Cristo, a morir por nosotros. Y esa es la verdad. Hay que comunicarla. Muchos no la conocen. Viven como están viviendo porque no la conocen. Voy a terminar ahí mismo en ese libro, pero con el ejemplo mismo del apóstol Pablo. En el capítulo 1, versículo 12, primera de Timoteo 1:12 dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Santo. ¡Qué ejemplo! Aleluya. Dan un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Gracias, Dios. Miremos esto. El mismo Pablo dice, él perseguía a la iglesia. Él dice en otro lugar: no soy digno de que me llamen apóstol, porque yo perseguía a la iglesia de Cristo. Él dice aquí, el injuriador. ¿Cuántas cosas no dijo de Cristo? Personas que mencionaban a Cristo, él los perseguía, hacía que los entraran en la cárcel y algunos los llegaron a matar. Y Pablo dice: sin embargo, Jesús tuvo misericordia de mí, compasión de mí. Jesús mostró en mí, el pecador más malo, toda su clemencia, para que nadie se le ocurra decir: oh, yo soy un pecador muy malo, Dios no creo que me vaya a perdonar. Pablo dice: si me perdonó a mí, ¿no te podrá perdonar a ti también? ¿Qué pecado será tan grande que Dios no pueda perdonar a aquella persona que reconoce que lo hizo, que lo cometió, y le pide perdón a Dios y se ampara en los méritos de Cristo, de su cruz, de su sacrificio? El Padre todo pecado lo borra, lo perdona, para darle gloria a su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos ser limpios, podamos ser transformados, tener un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva manera de vivir, para que seamos diferentes, para que seamos salvos de esa condenación que se está acercando día a día sobre todos aquellos que no conocen al Señor. Hermanos queridos, ejemplos hay por doquier.
Personas que uno nunca imaginó que podían ser cristianos, ser creyentes, hoy dicen, oh, ahora soy creyente. No solamente en el mundo artístico, pero también personas en otras ramas de la sociedad se entregan al Señor sus vidas. Reconocen que también tienen un alma que necesita salvación. Reconocen que Dios los va a juzgar por sus caminos. Y en lugar de esperar la muerte en ese estado de perdición, inteligentemente recurren a la provisión de Dios, que es Cristo. Y dicen, Dios, yo quiero lo que tú me estás ofreciendo gratis. Solamente quiero recibir lo que me estás dando y prometo ya no seguir ofendiéndote, no seguir viviendo como vivía. Dios quiere eso de todos. No es la voluntad de Dios que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepintámonos primero nosotros si hay algo que no esté correcto. Y si vemos a alguien que habla mal de Dios, ya tú sabes que tienes una tarea de hablarle a esa persona de Dios. Esa persona está en oscuridad y tú tienes la lámpara. Ve y llévasela, porque Dios puede iluminar su vida como iluminó la tuya un día y la mía también. Pongámonos en pie, por favor. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Permita Dios que todos nosotros seamos usados por Él para que otros conozcan la manera en que pueden evitar el castigo, la condenación. Sea el Señor poniendo en ti y en mí siempre el querer y el hacer por su buena voluntad. Si sientes algo en tu corazón que dice, yo quisiera ser útil para Dios, eso viene de Dios. Y cuando veas que tú dices, lo voy a hacer, eso viene de Dios. Dios te empuja un poquito, hágalo, hágalo, hágalo. Señor, que tranquilo, hágalo, hágalo. Y cuando comienzas a ver el resultado, entenderás que Dios está contigo y que no te va a dejar nunca. Vas a conocer a Dios actuando en ti cuando te dispongas a honrarlo a Él con tu vida. Oremos. Si hay aquí alguna persona que necesita arrepentirse, necesitas. Si tú no vieras el día de mañana, porque hoy es tu último día, nadie sabe quién puede ser, pero te irías limpio, limpia, en paz con Dios, porque te has arrepentido de todo lo que hiciste y Dios te perdonó y limpió de todas esas cosas. Y si Dios te da larga vida a partir de hoy, es para usarte a ti, para su gloria, para que otros conozcan esa verdad que ya tú sabes. Si hay aquí alguien que necesita arrepentirse, ya sea que has estado en los caminos del Señor, pero has hecho cosas que no convienen y está manchada tu alma, o has hablado cosas que no convienen y está manchada tu alma, en esta hora arrepiéntete, porque Dios no quiere condenarte, no quiere castigarte. Y si hay aquí alguien que aún nunca ha entregado el señorío, al señorío de Cristo su vida, que nunca ha recibido esta gracia de Dios para la salvación de tu alma, en este momento aprovecha la oportunidad. No la desperdicies. Tú nunca sabes cuándo será la última. Nunca. Aprovéchala. Pídele perdón a Dios por todo lo que tú has hecho aparte de su voluntad. Que Dios quiere salvarte a ti también, porque Él no quiere condenarte. Dios no se complace con la muerte del impío. Dios quiere que el impío se aleje de su impiedad y viva eternamente. Si lo quieres hacer, donde estás, puedes acompañarme en esta oración o decir las palabras que tú quisieras que salgan de tu corazón a tu Creador. Si te quieres unir conmigo, dile: Padre eterno, en el nombre de Jesús, reconozco que no he vivido como tú quieres. Te he ofendido, dile. Y en esta hora me arrepiento de todo pecado, de toda maldad, y pido que me perdones.
En el nombre de Jesús, dile: Dios, ten misericordia de mí. En esta hora recibo tu gracia, la salvación de mi alma, por los méritos de Jesucristo, mi Señor, a quien recibo en esta hora como mi Señor y Salvador, y a quien entrego mi vida para que esté sujeta a su voluntad. Gracias, Padre, por la salvación, por la paciencia que has tenido conmigo, porque no trajiste juicio antes de este tiempo a mi vida y has permitido que la gracia tuya me cubra. Dale gracias a Dios. Si eres de aquellos que se han mantenido fuertes, que está batallando, que ha madurado en su caminar con Cristo, la Biblia dice: el que esté firme, mire que no caiga. No te descuides, que todavía no has llegado a la gloria, todavía no has llegado al cielo. Sigue luchando, sigue batallando, sigue disponiéndote. Si hay personas que sienten que Dios les está enviando a hablarle a alguien, pídele en esta hora esa valentía. No importa lo que pase, dile: Dios, dame valentía para ir a hablarle a aquellos que te necesitan tanto antes que sea tarde para ellos. Si lo deseas, levanta tu mano, dile: Padre, aquí estoy. Cuenta conmigo, Dios. Mi vida tú me la has dado y aquí la entrego a ti, a tu servicio, a tu disposición estoy. Padre, tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Usa mi vida para llevar esa noticia, esa buena noticia de salvación y paz. Espíritu Santo, mira estas manos, úngelas, úngelas, unge estas vidas, Dios. Que tu gracia sea sobre todos ellos, que tú seas equipando tu pueblo y seas tú mostrando a los demás las señales, los prodigios, los milagros, obra sobrenatural pueda ser hecha por medio de cada una de estas vidas que se disponen para ti, oh Dios. Y todo para la gloria de tu Hijo Jesucristo, oh Padre, nuestro Señor y Salvador, el único digno de recibir la gloria, el único que pagó el precio por toda la humanidad al morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. En ti, Señor, nosotros nos depositamos y esperamos. Gracias, Dios. Adoremos al Señor, presentémosle esta canción con entendimiento y con agradecimiento. Gracias, Dios.